En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: Ve al sur, por el camino del desierto, que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la Escritura que leía era el siguiente: Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado, y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: Dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: Mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje. Descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. La palabra de Dios nos sorprende. Dios nos habla de muchas maneras. Y el texto dice que Dios, a través de un ángel, le habló a Felipe. Esta mañana puede haber aquí personas que representan la figura de Felipe o se llaman Felipe. ¿Hay alguno aquí que se llama Felipe? Hay uno que se llama Felipe. Y dice la palabra que el Señor toma el ángel y lo lleva y le habla a este hombre Felipe, diciéndole: ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dios nos pide cosas que a veces es difícil que las entendamos. Él le está diciendo a Felipe: váyase camino a Gaza, Jerusalén a Gaza. Y le advierte: ese camino es desértico. Y tal vez Felipe hubiera dicho al ángel: mira, yo no voy a ir por ese desierto. Yo no voy a ir allá, yo no entiendo para qué. Porque no le está diciendo para qué, le está diciendo: obedezca. Y esto es muy importante cuando Dios habla. Cuando Dios habla hay que obedecer, aunque a veces no entendamos lo que nos está diciendo, porque a veces no entendemos en el momento, pero lo vamos a entender en el tiempo de Dios. Y tal vez hoy usted y yo tenemos que ser de más obediencia para Dios, hacer las cosas que no nos parecen lógicas, obedecer, cumplir con el mandato que el Señor nos está dando, aunque no lo entendamos. Y le dice: Jerusalén a Gaza. Interesante que este es el territorio que hoy está en guerra, Jerusalén y el bordón de Gaza. Dios había mandado a Felipe a ese territorio.
Y lo había mandado con un plan. Porque los planes están en la mente de Dios. Muchas veces los planes no están en nuestra mente. En mi mente hay otros planes. Por eso la Biblia dice, porque tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Y la verdad, yo quiero terminar cumpliendo el plan de Dios antes que el mío. Pero a veces tengo conflictos, porque no estoy muy preparado para obedecer. No estoy muy preparado para hacer lo que no entiendo. En Dios, en Cristo Jesús, tenemos que hacer lo que no entendemos. Porque Dios tiene planes, como dice Crónicas, planes de bien y no de mal. Dios habla. Versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe. Y Dios le está hablando a usted esta mañana. Y Dios le está diciendo a usted cosas que usted dice, eso yo no lo entiendo. No importa que no lo entienda. Váyase al desierto. Obedezca. Cumpla. Porque Él va a hacer algo maravilloso con usted. Porque Él lo va a sorprender. En este pasaje también yo puedo ver qué tiene que hacer un creyente, una persona que lee la Biblia, una persona que tiene contacto con la Biblia, para poder obedecer, para hacer las cosas bien. El creyente que obedece, en el versículo 27 aparece algunas de estas cosas. Entonces, él se levantó. ¿Quién es él? Felipe. Se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Felipe no sabía con qué se iba a encontrar. Felipe no sabía a qué lo estaba enviando el Señor. Pero cuando el creyente obedece, encuentra la razón del llamado y de la orden de Dios. Cuando el creyente obedece, número 1, se levanta. Dice, se levantó. Cuando el creyente obedece, no reacciona. No se pone en contra. Los cristianos tenemos que levantarnos cuando Dios habla. Tenemos que hacer lo que Dios dice. Aquí dice, se levantó. Y en ese levantarse sucedió, ahí viene la sorpresa, que se encontró con un etíope. Eso es un hombre natural, nacido en Etiopía, y por supuesto un hombre de tez negra, que tenía una condición bien desafiante, y es que era eunuco. Y la Biblia habla de que hay maneras de hacer un hombre eunuco. 1, hecho por los hombres. 2, hecho por Dios. 3, hecho por él mismo. Y este eunuco era un eunuco hecho por los hombres, es decir, a este hombre lo habían castrado. Era una costumbre, se practicaba en Egipto, se practicaba entre los sirios, se practicaba con los hombres de Jerusalén, con los etíopes. Y habían 2 maneras de castrar a un hombre en ese tiempo. 1, magullando o golpeando sus testículos, muy dolorosas. Y el otro, cortando tanto el pene como los testículos. Quedaba totalmente sin órganos vitales para germinar. Y la razón por que se acostumbraba a hacer esto es porque un eunuco se convertía en una persona de mucho interés, de mucha confianza para el rey o para la reina. Llegaba a ser un administrador confiable, y además de esto era el encargado de cuidar las mujeres del rey, y eso aseguraba que el eunuco no iba a faltar a esa confianza que había con el rey. Y con el tiempo los eunucos se fueron convirtiendo en personas tan importantes, funcionarios tan importantes, que llegaron a ser los consejeros de los reyes.
Entonces, este etíope no era cualquier persona. Por eso el texto hace referencia que era funcionario de Candace, de la reina de los etíopes. Y dice, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Es decir, esta persona podía gobernar, podía tener influencia en Etiopía. El eunuco tenía funciones, y sus funciones eran de fidelidad y de confianza. Confianza y fidelidad. Pero también habían unas limitaciones que quiero dejárselas esta mañana como una sorpresa. Y es que el eunuco no podía entrar al templo. Estaba limitado. Porque en el Antiguo Testamento decía que los hombres que han sido o castrados o magullados sus testículos no podrían entrar al templo. Entonces el eunuco venía a adorar. Aquí dice que el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Pero ¿cómo va a adorar si no puede entrar? Bueno, algunos estudiosos dicen que el eunuco se quedaba a la puerta del templo para escuchar. Interesante, ¿verdad? Una persona interesada en la palabra que hace cualquier esfuerzo para llegar a la casa del Señor. Tan diferente a nosotros hoy. Al eunuco no lo dejaban entrar. Y usted que puede entrar no entra. A usted hay que rogarle para que venga. Hay que pagarle el taxi para que adore. Hay que decirle después del culto, lo invito a almorzar para que adore. No había interés, no hay interés hoy en la gente a escuchar la palabra. El eunuco hizo un viaje de Jerusalén a Gaza para llegar al templo y adorar al Señor. Tremendo ejemplo para ustedes y para mí, que a veces nos quejamos del sacrificio que tenemos que hacer para llegar al templo a adorar al Rey de señores. Ningún sacrificio, hermano, se compara con el gozo de adorar al Señor. Ningún dinero se compara con el gozo de adorar al Señor, de llegar a la iglesia, de llegar a la casa de Dios, de encontrarse con los hermanos, de sentarnos alrededor de la palabra. Ustedes están sentados esta mañana alrededor de la palabra, porque la palabra es el pan de vida. Y yo estoy contento de poderlo hacer. Yo estoy contento de hacer el sacrificio que sea por estar en relación con la palabra. Yo había podido pedir esta mañana a uno de los hermanos de nuestra congregación que nos ayudan con la predicación. Predique, hermano, porque estoy sumamente cansado. He tenido 2 semanas muy pesadas. Ayúdeme. Pero para mí es una alegría y es un gozo predicar la palabra. No importa el sacrificio que hay que hacer, no importa el cansancio que haya, hay que tener contacto con la palabra. Y para yo traerles esta palabra a ustedes esta mañana, yo no lo pude preparar anoche, eso no funciona. Yo tuve que haber estado cada noche de esta semana pensando, sumando, escribiendo, orando, para decir, Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres para los hermanos el domingo? Voy a preparar el pan espiritual, como el chef cuando tiene que preparar un alimento especial y va poniendo en cada parte del alimento el condimento en la cantidad necesaria para que le quede agradable para los comensales. Tenía limitaciones, sin embargo, con las limitaciones que tenía de tener sus testículos mayugados, el no poder entrar por la ley al templo, sin embargo, él venía a adorar. Y esa enseñanza hay que dejarla hoy a ustedes como iglesia. Ustedes no pueden dejar
de llegar a la casa del Señor a adorar porque tienen algún inconveniente, porque tuvieron problemas, porque anoche se equivocaron, porque tuvo una pelea con su esposa, porque tuvo una diferencia con un amigo, porque pecó. No deje de llegar al templo del Señor para escuchar su palabra, porque lo único que nos levanta y nos perdona es la palabra de Dios. No se maltrate, no deje de amarse, porque Dios nos ama. No me diga, a mí no me diga que usted no ha venido a la iglesia porque es que yo me siento mal, pastor, es que yo estoy mal, es que yo me estoy portando mal. Al contrario, como el eunuco, aunque no puedo entrar al templo, voy a llegar a las puertas del templo y voy a escuchar su palabra, porque su palabra me levanta, porque su palabra me hace nuevo. Vino a adorar, pero no podía. Sin embargo, cuando el eunuco regresa a casa, cuando regresa a Etiopía, cuando regresa a encontrarse en el palacio del rey, de la reina de Etiopía, hay algo que llama mucho la atención y es la curiosidad espiritual. Curiosidad espiritual. Era un hombre curioso, era un hombre interesado en la palabra, porque el texto dice, en el versículo ahí siguiente dice, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Cuando regresaba en su carro, él estaba leyendo la palabra, estuvo adorando, salió de adorar y seguía leyendo la palabra. ¡Qué ejemplo para nosotros! Cuando usted sale de la iglesia, ¿qué hace? ¿De qué habla? Deberíamos salir comentando la palabra, deberíamos salir diciendo, hoy lo que el pastor dijo me habló a mí y quiero compartírtelo y quiero que hablemos más de eso. No, salimos de la iglesia y nos vamos al restaurante y nos vamos al centro comercial y nos vamos a la casa y se acabó cualquier comentario, porque no hay curiosidad espiritual. Nosotros somos gente que cumplimos. Ya llegué a la iglesia, ya oí la palabra, chao, cierro aquí. Deberíamos hablar de la palabra. Esta mañana usted debería salir en su carro diciendo, yo no había oído un mensaje sobre Felipe así. Yo no sabía que los magullados no podían entrar al templo. Yo no sabía que el Señor había mandado a Felipe de Jerusalén a Gaza, donde hay la guerra hoy. No lo había relacionado así. Curiosidad espiritual. Hay que seguir leyendo la palabra. Ustedes deberían llegar a casa y volver y tomar este pasaje y volver a leerlo, porque Dios le vuelve a hablar, porque la palabra es fuente de agua viva, no es algo estancado. Así que el Señor le sigue hablando. Amén. Pero no, cerramos la Biblia, ya acabé, ya fui a la iglesia, ya diezmé, ya oré, y ahora me voy a ir a ver una película en Netflix. Y se acabó lo espiritual. El día del Señor es todo el día. Cuando yo termino a veces los mensajes, hermanos, le digo con corazón, yo sigo pensando, ¿qué dije? Yo sigo pensando, ¿qué me faltó por decir? Y muchas veces mi esposa me escucha, muchas veces después del culto, yo cojo el video, la grabación y vuelvo y escucho la palabra. Y a veces digo, wow, me quedó bonita esa palabra. O a veces digo, uy, me faltó, estaba como perdido. O sea, sigo interesado en escudriñar la palabra, porque es que la palabra es importante para que yo me mantenga vivo. Y aunque leemos y no entendemos, yo sigo leyendo, porque el texto dice, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y dice que no entendía lo que leía. Este es el punto 3. Dios se interesa
se interesa en nosotros. Dios quiere que nosotros entendamos la palabra. Por eso la importancia de llegar a la iglesia. El versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu dice a Felipe, vaya donde un hombre que está leyendo la Biblia y no entiende lo que está leyendo. Acércate. Nosotros tenemos que acercarnos a las personas, a la gente. Tenemos que preguntarle a alguien, ¿está entendiendo? Hay que preguntarle a la familia, a la mamá, al papá, al tío, al sobrino, al compañero de trabajo, al jefe de trabajo, al empleado. ¿Usted está entendiendo lo que está leyendo? Este hombre eunuco no entendía. Por eso es importante que cuando leemos la palabra entendamos que el Espíritu Santo nos está guiando. Uno no lee la Biblia como lee un cuento. Uno lee la Biblia entendiendo que el Espíritu Santo nos está guiando. El versículo dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, explícale. Hay algo hermoso aquí en el eunuco. Yo quiero referenciárselo a ustedes, que a veces no pasa, y es ser enseñable. Ser enseñable. Hay que venir a la iglesia con el espíritu de aprender. Si hay alguien aquí que viene con la idea, yo ya sé, yo ya conozco, yo me he leído la Biblia 10 veces, yo me sé los textos bíblicos de memoria, yo he sido maestro de escuela dominical, yo he sido pastor, yo he sido esto, yo he sido lo otro, no sirve para estar en una iglesia. Cuando uno va a un lugar, uno va para aprender, para ser enseñable. Esta semana yo tuve la oportunidad de estar todos los días sentado escuchando a otros y aprendí. Y escuché. Hay que ser enseñable. El orgullo espiritual no es propio para un creyente que llega a un culto. Yo vengo para escuchar. Y este hombre importante, este hombre de buenas relaciones de gobierno, tenía dos frases claves que demostraban que quería ser enseñable. La primera es cuando Felipe le pregunta a este hombre, le hace la pregunta en el versículo 30, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta del eunuco, una respuesta de alguien enseñable, de alguien que quería entender, que quería oír, que quería aprender de la palabra es, ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. ¿Cómo hago si alguien no me enseña? ¿Cómo hago si no hay quien me enseñe? Palabras claves que están ahí en el texto. Acércate al carro, busca que hay una persona que necesita de ti. Esa persona es enseñable. Esa persona se está haciendo la pregunta, ¿cómo puedo aprender si no alguien me enseña? Dios se interesa en nosotros. Dios se interesa en que yo entienda la palabra. Y último, número 4, la palabra es lo importante. En la iglesia hacemos muchas cosas buenas, valiosas, donde los hermanos ponen sus talentos, donde sus hermanos traen bendición, donde hacemos ejercicios y esfuerzos para cosas, y todo eso tiene un gran valor. Eso hace parte de la familia, eso hace parte de la comunidad, eso hace parte del compañerismo. Entonces tener una actividad de alimentos, tener un almuerzo, unas empanadas, un refrigerio, tener un tiempo para compartir,
todo eso hace parte de la iglesia. Pero usted y yo no podemos perder algo que es muy importante, y es la centralidad de la Biblia. Podemos hacer muchas cosas, pero la palabra no puede perder su lugar. La palabra es importante. El etíope estaba impresionado por lo que decía la palabra. ¿Qué decía la palabra? Dice que lo que él estaba leyendo, dice que era este pasaje de Isaías, donde decía: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra. Él estaba leyendo esto y esto lo tenía impresionado. Tan impresionado que él estaba pensando: ¿a quién le pasó esto tan terrible? ¿A quién le pasó que no podía hablar? ¿A quién le pasó que se quedó mudo? ¿A quién le pasó que fue llevado a la muerte como una oveja? ¿A quién? ¿De quién está hablando Isaías? ¿De Isaías o está hablando de otro? Y ahí vino la oportunidad de Felipe. Decirle: están hablando de Jesús. Él no sabía. El eunuco no sabía. Están hablando de Jesús. Y dice que desde ese momento entonces Felipe abre la Biblia. Dice, desde ese momento y a través de toda la historia bíblica le fue explicando qué había pasado con Jesús. Y seguramente en esa explicación Felipe pasó por el tema del bautismo. El eunuco no esperó 2 veces para aplicar la palabra y le dice: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: solo creer. Y el eunuco, claro de lo que había entendido de la palabra, dice: yo creo. Amén. Yo creo. Cosa que nosotros a veces no estamos haciendo, hermanos. Todos los que estamos aquí decimos: yo creo. ¿Cuántos de ustedes creen? Ahora yo le digo: ¿cuánto lo aplican? Ahí a veces falla ahí. Yo creo, pero no lo hago. En cambio, el eunuco está diciendo: yo creo y me voy a bautizar. ¿Qué impide? Yo creo. Creer de corazón fue la frase que él dijo en el versículo 37. Dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Es que hay gente que cree pero no de corazón. ¿Usted es de esos? Que cree pero no de corazón. Y algunos dicen: yo creo pero tengo mis dudas. ¡Wow! No está creyendo. El que cree hace lo que la Biblia dice. Y el eunuco hizo lo que la Biblia dice. El que cree se puede bautizar. Entonces yo quiero resumir esta mañana la palabra diciendo lo siguiente. Número 1, Dios habla. Y cuando Dios habla, nos sorprende. Número 2, los que escuchamos la voz de Dios, los creyentes, obedecemos. Y Felipe se levantó y se fue al desierto, a aquella orden que Dios le dio. Número 3, Dios se interesa en nosotros. Nos manda quien nos forme en la palabra. Acércate a ese carro. Hay alguien que necesita que tú le expliques lo que está leyendo. Y número 4, la palabra es lo que se convierte en lo importante. Felipe no habló de su historia, no habló de su vida, no habló de sus viajes. Felipe habló de la palabra.
Y la palabra fue lo que llevó al eunuco a convertirse al Señor. Y el último texto de la palabra dice que Felipe comenzó a sentir algo. El audio aquí, que es una versión más moderna, dice que él sintió alegría. Pero a mí me gusta más lo que dice el texto acá. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y dice, y siguió gozoso su camino. Él estaba gozoso. Y es que cuando uno encuentra, cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno cumple con la palabra, cuando uno está lleno del Señor, lo que uno siente es ¿qué? Gozo. Gozo. ¿Está usted gozoso? ¿Siente gozo de lo que está pasando en su vida? Como aquellos discípulos camino a Damasco que decían, ¿no sentíamos que nuestro corazón ardía cuando Jesús nos hablaba? Hoy le invito a usted a vivir una vida gozosa. Hay mucho hermano que yo veo que vive amargado. Todo le amarga. Le amarga si llueve, le amarga si hay frío, le amarga si hay calor, le amarga si no pudo comprar algo, le amarga si tiene un dolorcito, le amarga si lo visita la familia, le amarga si no lo visita, le amarga si la abuela le llama la atención, le amarga que la mamá lo corrija. No tienen el gozo del Señor. Por eso cantamos hace un rato, grande gozo hay en mi alma hoy. Y dice, ¿por qué tengo gozo? Porque Cristo me salvó. Yo quiero decirle esta mañana a usted, usted necesita a alguien que se acerque para que le enseñe la palabra. Dígaselo a alguien. Dígaselo a alguien. Enséñenme. ¿Cómo puedo entender si no hay quien me enseñe? Usted necesita tener gozo en su corazón, a pesar de las grandes luchas, pruebas, dificultades, molestias, dolores. Yo tengo gozo. Eso no lo da sino el Espíritu, hermano. Eso no lo da las condiciones alrededor nuestro. Lo que hay afuera no nos da ese gozo, nos lo da solo el Señor. Y esta mañana yo quiero invitarlo a que usted tome esas dos decisiones. Dígale, Señor, yo quiero ser una persona gozosa. Quítame esta cara de amargura. Quítame esos gestos que yo tengo de amargura. Que la gente se queda viendo y me dice, pastor, ¿está bravo? No, yo estoy bien, pero parece bravo. Señor, quítame eso. Quítame eso, dame un rostro de gracia. Se conoce personas así, ¿no es cierto? Que uno dice, parece que a toda hora estuvieran chupando limón. Porque no tienen gozo. Porque no hay alegría. Señor, dame el gozo de tu salvación. Señor, dame quien me enseñe tu palabra para yo entender al final y decir, me voy gozoso porque entendí. Hay alguien aquí esta mañana que le dice, Señor, trata conmigo. Levante la mano. Ponte en pie, hermano. Voy a orar por ti ahora. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Dice, Señor, yo necesito a alguien que me enseñe la palabra. Yo quiero hacer un discipulado. Eso se llama discipulado. Yo quiero ser enseñable. Que alguien me guíe. ¿Hay alguien más? Yo quiero que este rostro que no es tan agradable para algunas personas, Señor, comuniquen tu paz, tu gozo, tu alegría. Yo no quiero poner esta cara. Yo quiero poner tu cara. ¿Quién más? Levante la mano. Voy a orar por usted. Voy a pedirle a mi hermano que tome asiento un momento. Vamos a escuchar esta canción y luego de eso voy a orar por ti. Amén. Buenas noches, mis hermanos.
Buenas noches, qué pena. Buenos días. La costumbre, ¿no? Trabajo de noche y siempre atiendo personas y siempre es buenas noches. Entonces, le agradezco a Dios primeramente por la oportunidad. Nuevamente, gracias, pastor. Rápidamente, antes de comenzar la canción, quería tocar unos temas, pero sin antes agradecer por mi familia que está acá. Créanme que ha sido un esfuerzo, creo que mucho más de parte de mi hermano que mío, que me los trajo. Ellos no lo saben, pero yo siempre he estado orando por ellos y ahorita no creen, pero ojalá Dios les dé ese deseo en su corazón. Quizás todavía está comenzando, ¿no? Rápidamente quiero hablar un poquito porque sabemos que en este mundo hay tantas cosas que están ocurriendo actualmente. Hay gente que se cree perro, que se mandan a operar, que hay gente que no sabe a dónde ir. Y nosotros tenemos la oportunidad de tener un ancla, algo que nos da un eje para entender en dónde debemos estar. Esa es la palabra de Dios. Pero, ¿por qué sucede La caída de Adán, el pecado en sí mismo, hizo que nosotros heredáramos una condición pecaminosa. En Jeremías dice que nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿verdad?, están engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Sabemos que el corazón solamente es un órgano que bombea, pero para los judíos era la mente, nuestros pensamientos, y esos pensamientos muchas veces nos llevan fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito de Dios. Y vivimos perdidos, vivimos tratando de buscar cosas que nos llenen o que nos satisfagan, y lastimosamente no entendemos que lo prioritario, lo que más necesitamos es la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin eso no hay nada que tengamos en este mundo que realmente valga la pena. Y eso trata esta canción, y es una canción que habla, es una oración, una petición, reconociendo que lo escrito, que lo que está en las escrituras es nuestro eje, es lo que nos permite ser guiados, además del Espíritu Santo, claro. Pero no podríamos reconocer, Jesús mismo dijo que Él iba a decir todas las cosas, el Espíritu Santo que vendría les iba a recordar todas las cosas a sus discípulos que Él les había dicho. ¿Y qué les había dicho? Los mandamientos. ¿Y qué les había dicho los mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió así de sencillo. Y sabemos que no somos perfectos como pueblo de Dios. Cometemos muchas veces errores, pero en medio de eso, Dios nos sigue transformando, nos sigue procesando, ¿cierto? Y por eso quiero pedirte que cantes conmigo esta canción, pidiéndole a Dios que nos dé. Esta canción se llama Dame, y es hablando de esa presencia de Dios que solamente podemos conocer a través de su palabra. Dame. Sé lo que tú quieres, tu palabra me da guía, me da fe. Cuántos pasos di sin esperar, tu voluntad no pude ver. Tiendo a hacer lo que en mis pensamientos se establece, ayúdame. Si tu espíritu me satisface, sé que lograré vencer. Dame tu presencia para hacer lo que tú quieres.
Báñame en tu esencia para hacer tu voluntad. Borra de mi cuenta todo lo que no te agrada. Dame ese refugio para hacer tu voluntad. ¿Quieres? Puedes cerrar tus ojos y pedirle al Señor. Lo que tú quieres, tu palabra me da guía, me da fe. Cuántos pasos di sin esperar, tu voluntad no pude ver. Tiendo a hacer lo que en mis pensamientos establece, ayúdame. Si tu espíritu me satisface, sé que lograré vencer. Dame tu presencia para hacer lo que tú quieres. Báñame en tu esencia para hacer tu voluntad. Borra de mi cuenta todo lo que no te agrada. Dame ese refugio para hacer tu voluntad. Que nunca me falte tu presencia, mi Señor. Marca tú la pauta en mi mente y corazón. Sea tu palabra mi consuelo y protección. Sé tú mi justicia y la respuesta a mi oración. Dame tu presencia para hacer lo que tú quieres. Báñame en tu esencia para hacer tu voluntad. Borra de mi cuenta todo lo que no te agrada. Dame ese refugio para hacer tu voluntad. Quiero invitarte a que en tu corazón, más allá de que puedas verme a mí, trata de observar a Dios en estos momentos. Cierra tus ojos y piensa en esto que vas a escuchar en estos momentos y dile que te ayude a cambiar tu corazón. Ayúdame a cambiar mi corazón. Escrito está, tú eres mi redentor. Ayúdame a cambiar mi corazón. Escrito está, tú eres mi redentor. Ayúdame a cambiar mi corazón. Escrito está, tú eres mi redentor. Ayúdame a cambiar mi corazón. Señor Jesús, tú eres mi Salvador. Dame tu presencia para hacer lo que tú quieres. Báñame en tu esencia para hacer tu voluntad. Borra de mi cuenta todo lo que no te agrada. Dame ese refugio para hacer tu voluntad. Que nunca me falte tu presencia, mi Señor. Marca tú la pauta en mi mente y corazón. Sea tu palabra mi consuelo y protección. Sé tú mi justicia y
escucha mi oración. Que sea tu palabra, Señor, permaneciendo, Dios, en nuestras vidas. Ayúdanos a reconocerla como la autoridad que representa, Señor, para la vida de cualquier ser humano, Señor. Nos has dejado ese manual, Dios, para comprender nuestro propósito y no vivir perdidos, Señor, sin saber para qué nacimos, Señor. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Ayúdanos, Señor, a reconocer la veracidad de tu palabra, Dios. El ancla segura, Señor. El eje, Señor, el centro de toda nuestra existencia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios los bendiga grandemente. Muchas gracias por este momento tan inspirador. Pónganse en pie, vamos a orar. Padre, bendecimos este tiempo. Esta mañana, Señor, estamos haciendo el cierre de este tema de tanta importancia para la iglesia evangélica en el mundo. Tu palabra es lluvia, tu palabra es martillo, tu palabra es agua, tu palabra es espejo, tu palabra es pan, tu palabra es espada, tu palabra es vida, tu palabra es camino, tu palabra nos sorprende. Gracias por hablarnos hoy. Quiero ser una persona que estoy más interesado, más preocupado por tu palabra. Quiero escudriñar tu palabra. Quiero encontrar los tesoros espirituales para mi vida. Gracias por hacerme un lector de tu palabra. Hoy bendecimos la vida del doctor Felipe, Señor. Tú sabes que él está creciendo en el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a acercarnos a él y enseñarle las cosas que él no conoce, pero que tú se las vas a revelar. Te alabamos, Señor. Agradecemos este culto de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponga la mano sobre su hermano y dígale estas palabras. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Dale un abrazo y dile: usted me cae bien, yo pago el refrigerio. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga.